cuáles son los daños de la minería y por qué la minería es la más contaminante de las industrias extractivas, ¿verdad? Esto es bien importante porque no es lo mismo, no causa el mismo daño, no es el mismo impacto que tienen otras industrias extractivas, ¿verdad? Por ejemplo, sacar petróleo, gas natural. Esto es bien importante porque se nos dice, no, pero es que Qatar saca petróleo. Sí, pero no es lo mismo. No es el mismo nivel de gravedad de sacar petróleo que sacar oro, ¿verdad? Entonces, la minería metálica es la más contaminante de todas esas industrias extractivas. Y dentro de la minería metálica, la extracción de oro y plata es la más contaminante de esas. Vean lo grave del asunto. La minería metálica es la más grave de las industrias extractivas y dentro de esta minería metálica, sacar oro y plata es lo más grave que hay para el medio ambiente. Es como la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué en El Salvador, qué características particulares tiene El Salvador para que esta industria, que de por sí es grave, que causa daños en otros lugares, aquí sería un daño, ¿verdad?, que el país no lo soportaría y que por eso decimos que sería el acabose ambiental del Salvador? Entonces, digamos, sobre esos dos puntitos voy a rápidamente a comentarles para que luego hagamos la discusión. Brevemente, esa introducción, digamos, cuáles son los factores que impulsan la extracción minera en el mundo, ¿verdad? En general, hay una demanda creciente de diversos tipos de minerales, sobre todo los que usa la industria electrónica, la robótica, los vehículos eléctricos, es decir, hay una demanda creciente en el mundo. Por eso es que las empresas mineras andan desesperadamente buscando extraer los minerales, incluso en lugares donde el costo de extraerlo y el daño ambiental al extraerlo es enorme. Bueno, en el caso de El Salvador, ¿verdad? Probablemente las motivaciones tengan que ver con la crisis fiscal que tiene este gobierno, ¿verdad? Es decir, el Estado dentro de algunos años va a quebrar literalmente, o sea, van a quebrar las pensiones. El Fondo Monetario ha dicho que las pensiones quiebran en el 2027, ¿verdad? La deuda va a quebrar también este país. Entonces, hay una crisis fiscal que el gobierno no quiere reconocer y probablemente estén buscando conseguir algunos recursos a través de la minería, ¿verdad? La minería de oro y plata es de las más dañinas de las industrias extractivas y que no se parece a otras industrias. No se parece a extraer hierro, a extraer material petro para hacer el acero, ¿verdad? Es diferente. Primero, el uso intensivo de agua. Esa es la primera razón. Es decir, para hacer el proceso de lixiviación, ¿verdad?, que es donde separan el oro del resto de los metales o del resto de la roca, se usan enormes cantidades de agua. Fíjense que la empresa minera Pacific Rim, que quería desarrollar el proyecto minero El Dorado en Cabañas, declaraba en su estudio de factibilidad que iba a utilizar casi 12 litros de agua por segundo. Ustedes multiplican por minuto, por hora. Esta empresa iba a utilizar, si operaba 12 horas, normalmente operan día y noche, pero póngale que opere 12 horas, iba a utilizar 800,000 litros de agua diarios. Es decir, esto es un escándalo, ¿verdad? Esta minera habría dejado sin agua, sin los ríos, sin los mantos acuíferos a la gente en Cabañas, ¿verdad? Hay una experiencia de una mina en Honduras, en una región que se llama Valle de Siria, donde una empresa minera secó 19 de los 23 ríos que habían en la zona. 19 de los 23 ríos. Entonces, cuando dicen, no, si es que hoy hay nueva tecnología, si es que estamos en el siglo XXI y ahora los minerales, no, díganme cuáles son esas nuevas formas. Díganme una forma que no sea utilizando enormes cantidades de agua. Si hay una forma de hacerlo sin gastarnos todo el agua, podemos empezar a escucharles su argumento de la minería sostenible y la minería verde. Pero mientras esto sea así, ¿verdad?, no es posible. Entonces, el Foro del Agua ha hecho un cálculo que si en El Salvador se aperturaran los 20 proyectos mineros que están ubicados en la cuenca del río Lempa, se gastarían en promedio unos 22 millones de litros de agua diarios. Diarios. O sea, de eso estamos hablando, ¿verdad? Y estos son datos, no es, ¿verdad? No es la narrativa del desastre, como dice un vocero del gobierno, ¿verdad? Sino que es real. Pasemos al segundo. Entonces vayan anotando. Primera cosa, el uso intensivo del agua.
Segunda cosa, ¿qué le echan a esa agua para que pueda hacer el proceso de separado del oro? Se usan químicos tóxicos como cianuro, mercurio. En el caso de El Salvador, en la ley han puesto que el mercurio está prohibido y que solo el cianuro, ¿verdad? El cianuro es un químico tóxico que una cantidad del tamaño de un grano de arroz puede matar a una persona por asfixia en cuestión de segundos. Yo siempre comento esta anécdota. Si ustedes han visto algún documental o leído sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, los soldados alemanes, los nazis, andaban llevando en la bolsa de la camisa una pastilla de cianuro, porque ellos tenían prohibido por Hitler rendirse. Entonces, en una situación extrema, para suicidarse, para no ser capturados o para no ser asesinados por el enemigo, se tomaban una pastilla de cianuro. El propio Hitler, dice la historia, que cuando ya los soldados soviéticos están a unas pocas cuadras en Berlín, en el búnker, cerca del búnker de Hitler, Hitler y su círculo cercano también se suicidan con cianuro. Y esto es interesante para que ustedes vean la letalidad de este químico. Pues resulta que la empresa Pacific Rim, no sé si está ahí el dato, si podemos bajar, la empresa Pacific Rim, bueno, ese es el cianuro, ¿verdad? Así queda el agua, ¿verdad? Con cianuro, ¿verdad? Cuando el compañero dijo el agua que le da, que abastece a 10,000, pensé en mira, así podría quedar. Entonces, la empresa Pacific Rim declaraba en su estudio de factibilidad que iba a utilizar 750 toneladas al año de cianuro. Por los 6 años que iba a operar la mina, multipliquen por 6, 750. Salen más de 4,000 toneladas de cianuro en el proyecto El Dorado en Cabañas. Entonces, otra vez, cuando hablan de las nuevas tecnologías y de las otras, bueno, díganos cuáles son esas nuevas tecnologías. Que no usen agua y que no usen cianuro. Pero en el caso de la minería de oro y plata, a pesar del avance tecnológico que hay en las industrias extractivas, no se ha encontrado otra forma de hacerlo, ¿verdad? Sobre todo porque los minerales están en pequeñas cantidades. Vamos al tercer daño, la destrucción del paisaje natural y de los ecosistemas. Porque resulta que los minerales no están en grandes cantidades. No es que van a ir ustedes y se van a encontrar un pedazo de oro así, ¿verdad? O los yacimientos ahora ya no son como en la época de la colonia, cuando los españoles se van. No, ahora les decía al inicio que lo que queda de estos minerales ya están en pequeñísimas cantidades microscópicas, que para sacar una onza de oro tienen que demoler toneladas de roca. Entonces eso lleva a destruir montañas, a destruir ecosistemas, la flora, la fauna, ¿verdad? Y entonces lo que quedan, bajémosla por favor, lo que quedan, eso es lo que hace la minería, miren. Esta es una mina a cielo abierto. A cielo abierto es cuando hacen los boquetes de muchos kilómetros de diámetro, ¿verdad? En San Isidro se habla de un diámetro de 45 kilómetros a la redonda del proyecto minero El Dorado. Y estas son minas subterráneas, ¿verdad? Que cavan siempre algún boquete, pero luego al llegar a cierta profundidad ya cavan túneles, ¿verdad? Estos son los túneles, ¿verdad? De las minerías. Entonces, hay una destrucción del paisaje natural. Imagínense ustedes cómo podría quedar toda la cuenca del río Lempe, la zona norte del país, con un montón de hoyos, con una destrucción terrible, ¿verdad? A mí, fíjense que con solo ver cuando parten una montaña, a veces cuando echan una carretera, ¿verdad? Y parten una montaña, cómo se le ve la herida a la montaña, ¿verdad? Pues bueno, imagínense ahora eso. El cuarto es el drenaje ácido. El drenaje ácido, la forma más sencilla de explicar este enrollo técnico es: el drenaje ácido es cuando los metales pesados, el arsénico, el plomo, el cadmio, acuérdense de la tabla periódica en la escuela, ¿verdad? De todos los... Entonces, esos metales están en la tierra, están en el suelo, pero en su estado natural son inofensivos. Pero cuando son removidos, por ejemplo, cuando la minería escarba, cuando son removidos,
y entran en contacto con el aire o con el agua, generan un proceso de contaminación que se llama drenaje ácido. Esa foto del río San Sebastián, bajemos por favor, Roberto, un poquito. Esa foto aérea del río San Sebastián, ese es el río San Sebastián en La Unión, donde hubo una mina que dejó drenaje ácido. Entonces el río San Sebastián tiene décadas de estar así. Ese río no sirve para nada, ahí no crecen ni sapos, está muerto, ¿verdad? Desde hace décadas, y así va a estar ese río por siempre, a no ser que le vayan a echar tierra y lo tapen o hagan algo, pero ese río sí va a estar por siempre, porque el drenaje ácido luego se vuelve un proceso automático. Es una especie de contaminación, entre comillas, natural. No es natural porque fue provocado, pero ya después la contaminación se reproduce automáticamente. Como los metales ahí están, se está reproduciendo. Entonces eso no es posible de revertirlo. Yo veía la otra vez un documental sobre que habían encontrado drenaje ácido en las cloacas de Roma. Entonces empezaron los científicos a investigar qué era eso. Y llegaron a la conclusión de que era drenaje ácido de unas minas de la época del Imperio Romano, de hace 2000 años. Entonces, el drenaje ácido es un proceso, una contaminación irreversible, porque media vez se provocó, se reproduce automáticamente. Pasemos a la siguiente, al número 5, los accidentes en el manejo de los desechos, porque ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con todo el agua? Con todo el agua, con los 12 litros de agua por segundo, y las 700 toneladas de cianuro al año. ¿Dónde queda eso? ¿Qué se hace? Bueno, hay dos posibilidades. Una es que de manera impune lo tiran directamente a los ríos, que tiran el agua contaminada, el agua con cianuro, que la tiran a los ríos. Las mineras en su propaganda dicen que hacen un proceso de descontaminación, que descomponen el cianuro en cianato, pero realmente eso no reduce su grado de letalidad, ¿verdad? Entonces hay dos opciones: o la tiran directamente o la dejan en unas grandes lagunas artificiales que se llaman depósitos de colas. Depósito de colas. Hacen una gran laguna, supuestamente le ponen una capa impermeable para que no se filtre, pero eso no es real. En un país sísmico que tiembla, ya vamos a ver los accidentes que hay. Entonces, y ahí en esas lagunas tiran los desechos y ahí quedan para siempre. La Pacific Rim iba a hacerle el depósito de colas en un cantón de San Isidro que se llama Hacienda Vieja. Perdón, Llano de la Hacienda, que esos tres cantones, Llano de la Hacienda, Hacienda Vieja y El Dorado, son el epicentro del proyecto. Entonces ahí tenían un terreno como de 40 manzanas donde iban a hacer el depósito de colas. Entonces esos ahí quedan para siempre. Andrés McKinley, que es un experto en minería, él dice que en África hay un montón de lagos que a veces se ven y que hasta se miran bonitos en los documentales, ¿verdad?, sobre los parques naturales, que en realidad son depósitos de colas. O sea, es agua contaminada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en un país donde llueve, donde hay huracanes, sísmico? ¿Verdad? Aquí hay un ejemplo, si podemos bajar, en Brasil. En el 2019, en Brasil, hubo un accidente minero que se rompió el dique de un depósito de colas. Entonces, ¿qué sucedió? Que varios millones de metros cúbicos de lodo tóxico arrasaron cultivos, viviendas y todo lo que encontraron a su paso en cientos de kilómetros hasta llegar al mar. Entonces yo aquí les digo, imagínense ustedes que se rompe una cosita de estas allá por Chalatenango, ¿verdad? En una mina por Chalatenango y cae al río Lempa, ¿verdad? Ahí están las fotografías, ese es el alud, aquí están sacando a personas muertas, aquí no se alcanza a ver, pero aquí están sacando animalitos, ahí están sacando a unas vacas, ¿verdad? Entonces, eso es el riesgo de los accidentes. Además, hay otro tipo de accidentes, por ejemplo, si podemos bajar, este es otro tipo de accidentes. Miren, ustedes miran esa foto y qué bonita, ¿va? Esa es una ciudad en el norte de Suecia, cerca del Círculo Polar Ártico, que se llama Kiruna. En Netflix hay una película, si la pueden ver, quienes tienen Netflix,
que se llama El Abismo de Kiruna. Eso es una película, pero es la historia real de esta ciudad que en los años 60 operó una mina a varios kilómetros de la ciudad, operó una mina subterránea. Pero en uno de los túneles tocaron una placa, una falla tectónica. Y entonces, décadas después, en los 90, esta ciudad se empezó a hundir. ¿Verdad? Habían pequeños sismos y la ciudad se empezó a hundir. Entonces, bueno, la gente se empezó a ir y al final tuvieron que hacer la evacuación. Solo quedaban 50,000 personas ya en la ciudad y tuvieron que hacer la evacuación de 50,000 personas para otro lugar. Yo el otro día en un taller en San Isidro les decía, imagínense que aquí hacen un túnel y activan pasan ahí abajo de Guacotecti y activan una cosa de esas y la ciudad de Sensuntepeque empieza a tener problemas. Y, bueno, vamos a trasladar a todas las ciudades de Sensuntepeque. O sea, es posible hacer eso en El Salvador. Entonces, si ya la minería genera problemas en otros países que tienen otras condiciones, otros territorios, y que de alguna manera eso les permite absorber, digamos, el daño, ¿verdad? La minería en Canadá, la minería en Argentina. Bueno, ¿qué pasa en un país con las condiciones de El Salvador? Y ahora vamos a eso, a la segunda pregunta. En El Salvador, ¿por qué estos daños no sería posible mitigarlos e inevitablemente generaría un desastre ambiental de enormes proporciones? Primero, porque somos un territorio pequeño, ¿verdad? Somos un territorio pequeño. No es lo mismo la minería en países que tienen extensiones territoriales mayores. No es lo mismo la minería en Canadá, en Argentina, ni siquiera en Guatemala o en Honduras, ¿verdad? Honduras tiene 112,000 kilómetros cuadrados, Guatemala tiene 108,000 y nosotros tenemos 20,000, ¿verdad? Pero es un territorio pequeño. Entonces, primer problema. Segundo problema, una alta densidad poblacional, ¿verdad? En El Salvador las minas no serían en zonas desérticas alejadas de la gente. Es en medio de las comunidades. En San Isidro tendrían que desalojar un montón de cantones. La gente se asustó cuando yo les iba explicando, ¿verdad? Todo lo de la... Pero cuando les dije, bueno, ustedes aquí tendrían que irse. Ahí ya se asustaron. Es decir, la sobrepoblación es uno de los problemas por los que las enfermedades, los desplazamientos, sería una cuestión inevitable, ¿verdad? Los 350 personas por kilómetro cuadrado que tenemos en El Salvador, ¿verdad? El otro es el grave problema ecológico. Ya El Salvador tiene los indicadores de degradación ecológica más precarios de América Latina. Somos el segundo país más deforestado después de Haití. Fíjense, eso es terrible. Solo Haití nos supera. O sea, solo estamos mejor que Haití. El Salvador, en materia de agua, que está hablando con el compañero de la Junta de Agua, El Salvador es el país que tiene la menor cantidad de agua disponible en Centroamérica. O sea, aquí, dentro de algún tiempo, tendríamos que traer el agua de otro lado, ¿verdad? Si se termina con la minería. El otro problema es el estrés hídrico. El Salvador ya está entrando en una situación de estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando suceden dos cosas o una de las dos. O no existe la cantidad de agua suficiente, la cantidad de agua necesaria para podernos abastecer, es decir, que hay escasez de agua, o que sí hay cantidad, pero que la calidad no es para el consumo humano. Digamos que, bueno, está un río, pero es un río contaminado, ¿verdad? Porque le han tirado los desechos de industrias, de residenciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos en una situación de estrés hídrico. Y por último, la última condición, y aquí terminamos, alcanzan a leer la última, las vetas mineras se ubican en la cuenca del río Lempa. Incluso el mapa, si puede adelantar, Roberto, adelante varias, por favor. En el mismo mapa que el señor Bukele presentó, ese es el mapa que presentó Bukele en su cuenta de Twitter. Y miren dónde están los proyectos mineros. Sobre el río Lempa. ¿Ah? Ricardo Vázquez, este experto en el río Lempa, me explicó, él explica el país como un ecosistema. O sea que si usted daña en algún lado, allá por Morazán, también afecta aquí. Y él lo explica con la centralidad del río Lempa. Es que todo tiene que ver con el río Lempa. Pero el río Lempa atraviesa el 70% del territorio nacional.
Sobre el río Lempa hay 5 represas que generan el 33% de la energía del Salvador, según los últimos datos de la CIGET. El río Lempa es vital para los distritos de riego, ¿verdad? La mayoría de distritos de riego tienen alguna conexión con el río Lempa, aquí entra lo que decía Frank del daño a la agricultura, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Todo el tema de la pesca, el turismo. Entonces, yo no conozco, quizás los países que están sobre la ribera del Nilo o los países de Europa que los atraviesa el Danubio, habría que ver si hay otro caso de otro país en el mundo que dependa tanto de un solo río como El Salvador. Con el agravante que nuestro río nace en Guatemala y pasa también por Honduras, ¿verdad? Si eso nos termina de contaminar. Y con eso de la minería en Guatemala, la minería transfronteriza. Ahora, ¿con qué cara el Estado salvadoreño le podría reclamar a Guatemala por la mina Cerro Blanco? Si ya decide también ponerla en El Salvador. Solo esto les quiero mostrar, con esto sí terminamos. Bukele dijo 5 cosas sobre la minería. Pongamos solo el texto, que es el que nos importa. Mire, él dijo 5 cosas sobre la minería. En eso se resume su discurso. Que ustedes juzguen. Bueno, primero dijo él la minería que existe en el subsuelo nacional, solo en oro dijo que son 3 trillones, equivalente al 8,000% del PIB nacional. Bueno, la revista Voz Pública, que es un medio digital que hace ejercicios de verificación de información falsa, demostró que este dato es falso, ¿verdad? Que no existe esa cantidad de minerales en El Salvador. Incluso ellos compararon, ¿verdad? Que esta cantidad que Bukele dice que hay es aún mayor de toda la extracción de oro del mundo. O sea que no es real, ¿verdad? Está infladísimo. Segundo, él dice que la minería generaría empleos de calidad, proveería recursos para proyectos de infraestructura al Estado y que dinamizaría las economías locales, ¿verdad? Eso también es falso. En el tema del empleo, Pacific Rim ofrecía generar 150 empleos. 150 empleos en el proyecto El Dorado en 6 años. La mayoría de esos empleos, los que le dan a la gente local son los más precarios, los más peligrosos, ¿verdad? Para algunos empleos cualificados traen gente de afuera. Como El Salvador no tiene tradición minera, aquí no hay ingenieros en minería, no, entonces los traen de afuera. La Pacific Rim iba a traer un montón de costarricenses a trabajar a la mina, ¿verdad? Entonces no es cierto el argumento del empleo. El de generar recursos al fisco tampoco es cierto. Pacific Rim iba a dejar el 1% al municipio y el 1% al Estado. Si no representa una gran cantidad de recursos al fisco. La ley que han aprobado general de minería ni siquiera habla de cuánto van a pagar las mineras. Eso es, por cierto, sospechoso, porque es probable que los porcentajes se hayan negociado bajo la mesa de otra forma y no están en la ley. Pero en términos legales, ¿verdad? La minería no hace una aportación sustantiva, ¿verdad? Y en relación a las economías locales es todavía más falso, porque la minería no solo no genera economías de escala, o sea, no desencadena otros procesos productivos, sino que al generar contaminación, contaminar la tierra, terminarse el agua, más bien afecta las actividades productivas que hay en las zonas, afecta a la agricultura, afecta a la pesca, afecta a la producción alimentaria, ¿verdad? Entonces, todo eso es una falacia. Luego, el señor Bukele dijo que la minería se puede realizar con tecnología moderna, de manera sostenible, sin dañar el medio ambiente. Ya dijimos que eso no es posible. Cuando digan eso, pero bueno, díganos entonces cuál es esa forma. Que no use enormes cantidades de agua, que no use miles de toneladas de cianuro, que no destruya los ecosistemas, que no genere drenaje ácido y que no nos deje una cantidad de desechos que después a saber cómo vamos a hacer para manejarlas. Si hay alguna forma que no sea así, entonces sí, quizás es posible, pero mientras tanto no, ¿verdad? Y luego la cuarta falacia, él dijo que la prohibición de la minería fue una imposición de países extranjeros, dijo él, que ellos quieren explotar sus recursos, pero no quieren que nosotros explotemos los nuestros. ¿Se acuerdan que dijo eso? Nada más falso, ¿verdad? La decisión de prohibir la minería fue una decisión propiamente de El Salvador. Al contrario, el lobby de afuera era para que se abriera la minería, ¿verdad? En contrasentido, como dice el señor Bukele, el lobby de las empresas mineras del Banco Mundial era que se abriera minería, no que se prohibiera la minería. Y finalmente, cuando él dice ningún otro país
prohíbe la minería metálica. Esa es una verdad a medias, porque sí hay prohibiciones en otros lados, ¿verdad? Por ejemplo, Panamá el año pasado suspendió todos los proyectos mineros. Luego de enormes protestas que hubo en Panamá, hubo paros nacionales en Panamá, se detuvo la minería en Panamá. Costa Rica tiene prohibida la minería a cielo abierto, solo la permite subterránea. En Europa, varios países han prohibido la minería con cianuro, que esa es una forma diplomática de prohibirla totalmente, porque si no usan cianuro, ¿con qué la van a hacer? Por lo menos la de oro, ¿verdad? En Estados Unidos hay varios estados, ¿verdad? Como Estados Unidos es un país federal, hay estados, tienen sus propias leyes, varios estados, como Montana y otros, que incluso territorialmente son más grandes que El Salvador, que tienen prohibida la minería. Entonces aquí más bien había que preguntarle a Bukele, no señor, más bien díganos usted qué otro país con las características de El Salvador, las características territoriales, poblacionales, hídricas de El Salvador, ha hecho minería y no ha tenido daños. Si hay un país exactamente con las condiciones de El Salvador que ha hecho minería y que no ha habido problemas, entonces le creemos. Pero si no nos presenta un ejemplo, entonces no. Entonces, de hecho, de este distrito se traslada gran cantidad de agua a otras zonas, a Popas, a El Salvador, y precisamente nosotros estamos ubicados en una zona de recarga hídrica, porque está la lava, ¿verdad? La lava, entonces toda el agua lluvia pues no se desplaza, sino que se va al manto acuífero. Y tenemos la laguna de Chanmico y todo eso. ¿Cómo nos veríamos afectados nosotros acá y todas las comunidades o ciudades cercanas que se abastecen de este municipio o de este distrito después? Y viene algo que escuché en el celular, a veces me pongo a seriar por ahí el celular, y decía una de las diputadas de la Asamblea Legislativa de que no sabía por qué la gente se opone a la minería si nos traía muchos beneficios a las personas. Vaya, si se enferman, dijo, si se enferman, les van a dar una pelota de oro y entonces con esa la venden, dijo, y pueden ir a un buen médico. Que cabeza de mujer, a veces decimos esto, pero eso es allá lejos, allá en Cabañas. No, hombre, si también a nosotros nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, de eso, como quisiéramos meterle la idea a la gente que tenemos que luchar para que esto no se dé. Ella dijo una gran realidad. Ella dijo una gran realidad de que le dijeron que le iban a dar una pelota de oro. Va, eso así lo dijeron, es cierto, literal. Nosotros estuvimos ahí en la asamblea, en un plantón, y así lo dijeron, va. Y salieron algunos diputados completamente perdidos. Y le digo, pero de ver, que le dieran la pelota de oro, que se la den. ¿Y el agua? ¿Y el agua contaminada? Si el oro no se lo va a tomar, hombre. El oro no se lo va a tomar. Si lo que se toma es agua, y el agua, el cianuro, se la va a contaminar todo el país, y el país es pequeño. Nosotros como presidentes del lugar no estamos muy informados, pero ya con la información que cada uno de ustedes nos ha venido a regalar, pues como que nosotros nos alimentemos de algo que no sabíamos, ¿no? Y eso de la minería creo que es bastante importante, en la cual pues debemos de tomar la importancia, ¿no? Porque es como decirle sí a nuestros hijos, ¿verdad? Porque la contaminación no se va a dar quizás solo allá a lo lejos, sino que también la vamos a sentir nosotros acá, porque nuestros mantos acuíferos que están aquí dentro donde nosotros residimos, pues también van a ser contaminados, ¿no? Estamos acá en Nuevo Consumidero, que pertenece al distrito de San Juan Opico, ¿verdad? Estamos a 3 kilómetros de la laguna de Chanmico y estamos en una ubicación en donde la recarga acuífera es bastante grande para todos estos lugares. Ahora yo le recomendaría a otros cantones, a otras aglomeraciones de personas, de que luchemos juntos, porque unidos es que podemos hacer algo, podemos quitar la idea de este hombre avariento, porque no se le puede calificar de otra manera, que es avaro, porque digamos que ya tiene la sobrevivencia asegurada y tiene todo, pues lo necesario. Ahorita quiere más, tiene todo el poder en el país, ¿verdad? Y quiere más. Entonces, yo le recomendaría a otras personas que nos unamos. Y yo invito a los demás, ¿verdad? Las demás personas en todo el país a que se informen, para que se den cuenta de los daños que puede ocasionar la minería, ¿verdad? Así es que invitando a todos los demás, pues, ¿verdad? A que se informen de los daños que va a ocasionar la minería metálica.
Eso es lo que está pasando ahorita en El Salvador. Exactamente lo mismo está pasando en El Salvador ahorita. Con la promesa de que unos cuantos van a recibir dinero, el gobierno, que es el encargado de cuidar, de proteger, de salvaguardar a los ciudadanos, le está suministrando veneno en el agua que toma. La minería es un proyecto de muerte que recoge, como que hubieran metido todos los ingredientes de este gobierno actual y los hubieran metido en un botecito, como la mera sustancia, en un frasquito. La mera sustancia del proyecto político de Bukele y de Nuevas Ideas es la minería. Busca el beneficio de los más ricos. Y no solo de los más ricos, sino que de los más ricos que están cerca de la argolla de poder. Segundo, atenta directamente contra la vida humana y la vida de las otras especies. La primera labor que hay que hacer, educar de todas las formas que se pueda, de todas las maneras que se pueda. La segunda, apoyar, a compartir, si tenemos en las redes sociales, seguirle metiendo en eso. Y tercera, y yo creería que es la más importante, esto que estamos haciendo aquí, juntarnos, unir y pensar acciones. Pero tenemos que hablarlo en el bus, en el Uber, caminando con la gente, no a la minería, porque es la única forma que tenemos. Y como a él le encanta hablar de redes sociales, pues ahí le vamos a entrar con todo. Este viernes a las 7 de la mañana hasta el sábado, 24 horas en todas nuestras plataformas. Si todavía no nos siguen, busquen el Barcito FM, busquen las virales de hoy, busquen a Héctor Alas en redes sociales, que también se va a conectar con nosotros, Leonel, que va a estar en programas, en entrevistas. La idea es meterle con todo y no quedarnos callados 24 horas. Vienen más actividades. ¿Qué queremos? Es que ustedes participen también, ¿ya? Que ustedes también sean parte de toda esta ola ciudadana para defender la vida. Hoy iniciamos La Libertad. Vamos a estar en los 22 municipios del Departamento de Libertad, en cualquier cantón y caserío haciendo esta actividad para que se den cuenta lo peligroso, lo dañino que es para las futuras generaciones el tema de la minería en nuestro país.